¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Alvarado. Pues no hace mucho, hace unos 7 años, yo en realidad había trabajado toda mi vida en sectores totalmente diferentes, en el sector bancario primero, después en el sector petrolero, luego como consultor financiero, porque yo soy economista y financiera, así que en el sector editorial hasta muy reciente. He trabajado ya en este sector en los últimos 7 años más o menos, cuando el director de JUS me invitó a colaborar con él. Entonces, pues, es más o menos el tiempo que tengo trabajando en el sector editorial. Empecé trabajando en JUS y fui la encargada de JUS, digamos, la directora. Después JUS se transformó más bien, el grupo se transformó, creció muchísimo a lo largo de estos 7 años, de ser JUS, la editorial, una editorial muy de mucha tradición y muy antigua en México, con una historia de más de 80 años. Pues en 80 años se dice muchísima historia, en 80 años pasa muchísimo. JUS tuvo una época de gloria, quizá los más antiguos se recuerden de JUS como una editorial que publicó muchos libros de historia de México, muchos libros de filosofía, de religión, y después de autoayuda. Y ya más recientemente, pues el actual dueño la compró y pasó por muchísimas épocas. Pero ya después se formó el Grupo Malpaso en España, justo en un momento muy difícil económico en Europa, cuando nadie creía que se podía formar una editorial. Y entonces, de ser JUS, digamos, la empresa de muchísimo más tradición, pues JUS pasó a formar parte de Malpaso. El grupo empezó a crecer en España, se compraron muchas otras editoriales, entre ellas Lince, Biblioteca Nueva, D-Books, que está orientada a los cómics, Salto de Página, y JUS formó parte o entró a formar parte de todo este gran grupo. Yo soy la directora de Malpaso en México. Esa es básicamente mi función, ¿no? Aunque en México, pues bueno, en algún momento tuvimos edición de mesa en México, pero tradicionalmente o generalmente todas las decisiones editoriales se toman en España. Entonces, pues es más, mi función es más la relación comercial en el mercado. Y JUS, Malpaso más bien, llegó a México con una propuesta muy nueva, con una propuesta, yo creo, muy vanguardista, de libros muy bonitos, de libros de una hechura muy bonita. Se reconoció en el mercado libros de pasta dura, muy coloridos, de cantos coloreados, colecciones muy interesantes, entre ellas las colecciones de música, y pues eso hizo que en el tiempo realmente pudiéramos entrar en el mercado y abrirnos paso en el mercado. Entonces, pues la labor fue básicamente que darse a conocer, ¿no? Entonces, pues igual como muchas otras editoriales españolas, pues el tema es ofrecer algo diferente para poder competir en el mercado mexicano. Entonces, Malpaso ha tenido algunos aciertos, por ejemplo, a una colección que era Malpaso México. Entonces, la colección de Malpaso México en realidad no se distingue mucho porque no dice en ningún lado Malpaso México, pero eran libros o son libros que estaban pensados para el mercado mexicano, ¿no? Y entonces, pues esos libros se han abierto las puertas de forma muy importante, ¿no? Entonces,
Ese tipo de libros gustan mucho en el mercado mexicano. Normalmente son ensayos que tienen mucho que ver con problemáticas que a todos nos interesan. Y creo que esos son los grandes aciertos, ¿no? Otros libros, pues, también se han abierto muy bien en el mercado, por ejemplo, los libros de música. Quizá los libros de música, de biografías de rockeros, son los que la gente identificó primero, ¿no? Entonces, pues en una librería tú llegas con un libro precioso, un libro de una calidad muy bonita, en donde pues te atrae el libro porque a lo mejor lo que estás leyendo es una biografía de Paul McCartney, entonces no te importa que la editorial sea Malpaso o lo que sea, lo que estás leyendo y lo que estás viendo es una biografía de Paul McCartney. Esos libros gustan mucho, ¿no? También gustan mucho lo que es la narrativa, sobre todo la narrativa escrita originalmente en español, donde ha sido muy difícil competir y donde nos ha costado muchísimo trabajo sobresalir es en la narrativa escrita en otros idiomas, traducida, porque, bueno, a veces las traducciones no necesariamente son del gusto del mercado mexicano, ¿no? Hay veces, alguna vez tuvimos un libro, una presentación en donde tú escoges a tus presentadores porque lo que quieres es que te ayuden a vender el libro, ¿no? Bueno, pues el presentador tuvo el mal tino de anotar todas las digamos, traducciones que no le gustaban de un español muy castellano, entonces decías, no me ayudes, compadre, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, pues siempre hay que enfrentarse, ¿no? Pero creo que el mercado mexicano acepta más ese tipo de traducciones, no tanto al revés, ¿no? Tú llegas con una traducción que es relativamente neutra, pero a lo mejor tiene algún sesgo de haber sido hecho en México, en Argentina, bueno, y en España no la aceptan mucho, ¿no? No están muy abiertos a eso. Cuando que, bueno, pues no importa, es un sinónimo, o es parte de lo interesante de leer el mismo idioma, pero con sesgos de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay que enfrentar, ¿no? Pues hay que encontrar la forma el mercado de libros en español, pues es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, tener en México libros hechos en Argentina, en Colombia y al revés, y que el mercado, que es global, pues fácilmente podamos estar abiertos a todo tipo de sesgos del lenguaje, ¿no? Entonces, pues creo que hay que ser flexibles, ¿no? Mientras esté bien escrito, mientras esté bien traducido, pues cuál es el problema, realmente. Bueno, ser una editorial cuya matriz está en España, pues implica que muchos de los libros tenemos que importarlos, ¿no? Pero ahí el tema de costos es con lo que hay que estar jugando, ¿ok? A veces cuando los costos de impresión son mejores en otro lado, en España, digamos, y el costo de la importación, pues depende del tipo de cambio y demás, a lo mejor colocar esos libros en el mercado mexicano, pues simple y sencillamente se reconoce que son libros importados y ya, ¿no? El problema es, lo acabamos de vivir, cuando tenemos problemas de cambiarios, ¿no? Ahora en la pandemia, pues resultó que el tipo de cambio se nos había ido al cielo, el euro y el dólar, y las importaciones todas tienen un componente en euros, en dólares, entonces pues en esa proporción el costo de la importación se nos incrementó. Entonces, pues el tener que importar, estamos
tenemos que enfrentarnos a los tipos de cambio, ¿no? Y no tenemos coberturas, ni mucho menos. Ahora, si tuviéramos que importar en este momento, pues ahora está magnífico. El tipo de cambio, el dólar está en 19, ¿no? Pero pues no está, el problema es que no estamos importando en este momento, ¿no? Pero bueno, esa es una parte. La otra parte es también los costos mismos de producción. En México, pues tampoco es que imprimir un libro sea muy barato, ¿no? Depende de, por ejemplo, del tipo de papel. El papel, pues muchas veces es importado. Entonces, pues si es importado, estamos acarreando con el mismo costo, el costo del papel. En Malpaso, pues lo que distingue a Malpaso, al sello Malpaso, es de que son libros de pasta dura, y de papel bastante grueso, de papel importado, muy bonito. Entonces son libros costosos, yo no digo caros, costosos, pues eso es como es, ¿no? Hay otros sellos en donde son de pastas rústicas, pues entonces lo importante, de lo que se trata es de que esos libros estén en el mercado a un precio en relación a los de Malpaso, pues más baratos. Cómic, por ejemplo, nuestro sello de cómic, en realidad D-Books en España, pues es muy, muy, muy fuerte. En México no hemos podido abrirnos mercado bien. Yo creo que porque son libros muy caros. Y son libros muy caros porque todos son ilustrados, porque son de pasta dura, muchos son a colores. Entonces, pues, a lo mejor la gente no está acostumbrada a tener un libro de cómic de 300 o 400 pesos, o quizá a veces hasta más, ¿no? Entonces, pues el problema de tener que importar los libros, pues es el costo. Pero también producirlos en México, nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Las traducciones, el costo de las traducciones, pues a lo mejor son precios hasta un poquito internacionales, ¿no? Hay que estar ahí jugando para que sea uno rentable, ¿no? Porque en realidad de eso se trata, de ver cómo lo hacemos para que los libros no lleguen al mercado tan caros. Y otra cosa, depende muchísimo de los tirajes, ¿no? Una editorial como nosotros, que a veces en realidad no tenemos mucho fondo, pues porque es una editorial relativamente joven, pues entonces nuestros tirajes no pueden ser demasiado grandes, ¿no? O no podemos estar compitiendo con los grandes grupos que a lo mejor tienen al año varios, yo no sé cuántos, bestsellers, pues con esos bestsellers de tirajes mucho más grandes que lo que nosotros podemos aspirar, pues los tirajes, además cuando un libro lo reimprimes varias veces, pues ahí ya estás del otro lado, ¿no? A nosotros no nos pasa eso, de tener tirajes muy grandes, y que aparte de eso, pues podamos abatir costos en cuanto al número, ¿no? Ese es el problema a lo que nos enfrentamos las editoriales que no somos los grandes monopolios. Hablar de semáforo rojo verdaderamente es decir, me doy. Otra vez el semáforo rojo está muy, muy, muy difícil, ¿no? Al menos gran parte de nuestra actividad implica que teníamos libros en el punto de venta, tenemos libros en mesa de novedades, porque ¿cómo más te van a conocer si no es allí, ¿no? O tener libros en ferias, es que la gente te vea, ¿ok? Entonces, pues obviamente cuando estuvimos en semáforo rojo y cuando las librerías estuvieron cerradas, pues en realidad nadie te ve, ¿no? Y entonces, pues tuvimos que buscar otras alternativas, ¿no? Nosotros ya teníamos una librería, pero en una librería en el centro, quizá con una ubicación, sí en una calle muy importante, pero era una calle que era Donceles, pero más bien donde había librerías de viejo. Y nosotros llegábamos con nuestros libros preciosos nuevos de 400 pesos, pues no podíamos competir ahí mucho y además la librería estaba un poco escondida.
nos cambiamos y a una librería, digamos, en una zona donde hay más movimiento, y bueno, pues nos llegó la pandemia, ¿no? Entonces ya no había movimiento. Pero afortunadamente abrimos una tienda en línea y entonces fue lo que nos ha sacado a flote de manera importante, ¿no? Porque, pues bueno, pues con la tienda en línea ya tenemos visibilidad, tenemos visibilidad de todo nuestro fondo, y entonces cuando ya después se abrió al mercado y nuevamente la gente empezó a caminar por allí, pues empezamos a ofrecer que cafecito un poquito, todavía no lo que queríamos, ¿no? Porque nuestra idea de tener una librería es realmente sí ser una librería de barrio, ahí tener muchas actividades, tener talleres, tener presentaciones, tener eventos. De entrada, pues lo que queríamos era hacer un súper cóctel, invitar a todo el que se pudiera, pero pues nunca fue posible porque pensábamos hacer la inauguración en abril o finales de marzo, entonces pues justo fue la pandemia y la inauguración ya no fue. En este momento pensar en una inauguración pues también está imposible porque tendríamos que invitar de 10 en 10 o no sé cómo hacerle, pero bueno, nos ayudó de que pues salimos al mundo digital, ¿no? Entonces ya nos ven, está nuestra página, malpasolibreria.com/MX, ahí está todo nuestro fondo, y eso nos ha compensado un poquito, ¿no? Yo creo que todas las editoriales, nosotros que pues hemos hecho amistad con otras editoriales independientes como nosotros y preguntamos cómo le están haciendo, pues es complicado, ¿no? Tratar de buscar visibilidad a través de los que puedan tener una tienda, o si no estar en las plataformas de las librerías, en las plataformas digitales, de que se puedan hacer compras en línea en las propias librerías o pues Amazon, aunque hay quien lo tiene muy satanizado, Mercado Libre y demás, pero las circunstancias nos hacen voltear y ver todas las opciones, porque las editoriales traemos atrás realmente una práctica que es muy complicada. Yo pienso que es una práctica pues que así ha sido durante, pues así es, pero es muy complicada para las editoriales. Las editoriales tienen que invertir el día 1 y tienen un ciclo de efectivo larguísimo, un ciclo que puede durar un año o quizá más, ¿no? Desde que invierten quizá pagando un anticipo a un autor, todo el proceso de edición, todo el proceso de producción del libro que puede llevar muchos meses, ¿no? Si incluye traducciones, pues son muchos meses. Después todo el ciclo comercial, en donde los libros no los estamos vendiendo en firme normalmente, sino que los libros siempre están a consignación, y la consignación son periodos largos, 3 meses o más o menos, y después un periodo de pago, y después para que nos enteremos que nuestro libro no tuvo visibilidad o no tuvo éxito, y después de esperar 4 meses o no sé cuánto, tenemos una devolución terrible del, no sé, de lo que sea, ¿no? 50, 60 o el 100%. Entonces, pues ahí ya perdiste todo. En cambio, ya gastaste todo. Ya le pagaste a todos los que le tenías que pagar a lo largo del proceso de producción. La librería, si vende, pues entonces ellos tienen su margen. Pero el editor, bueno, sobre los libros vendidos tiene que pagar las regalías que le corresponden al autor. Y entonces, si después de todo eso sobró, entonces la editorial tiene una utilidad. Pero tuvo que haber superado un punto de equilibrio, que yo creo que la mayor parte de las veces no lo superas, ¿no? Entonces todo fue costo,
y si no vendiste una cantidad de libros determinado, que te implique que por lo menos llegaste a un punto de equilibrio, entonces estás en pérdida. Entonces la verdad es un negocio muy infame para el editor, ¿no? El mercado se fue moviendo más hacia las novedades. Entonces, en alguna ocasión me platicaron libreros de las grandes cadenas cuántas novedades se reciben al mes. Bueno, es una cantidad impresionante, ¿no? Entonces, las editoriales pequeñas, pues tenemos que competir contra esa cantidad tremenda de novedades. Y luego tú llegas como editorial pequeña con 5 libritos, ¿no? O 3 libritos en una librería grande, pues no te ves, o sea, te pierdes, se acabó. Entonces, realmente las editoriales lo que tenemos que hacer es tener fondo. Porque realmente en la medida de que nuestra proporción de libros que estamos sacando al mercado sea más fondo, pues esos al menos tienen un movimiento, ¿no? Porque si solo eres novedades, como nos ha pasado a nosotros, pues malpasos en una editorial nueva, o Lince también, de puras novedades, pues entonces, si la combinación de libros que tenemos, todas son novedades y no nos va bien, pues resulta equivalente a que si estuviéramos distribuyendo un producto perecedero, como si estuviéramos vendiendo leche. Se echa a perder y te la quitan de la mesa de novedades y no la puedes volver a colocar. Y no la vuelves a colocar, ¿no? Porque entonces tú regresas con tu libro, oye, no le fue bien a mi libro, pues lo sentimos, no vendió bien, no te lo vuelven a pedir. Nos pasó en la pandemia, ¿no? Sacamos ciertos libros que suponíamos que iban a vender bien, pues obvio, pues, ¿quién nos iba a ver? Nadie nos iba a ver, estaba cerrado, la gente no se enteró que existían esos libros, tuvimos devoluciones, queríamos mantenerlos más tiempo en las librerías o queríamos que volver a colocarlos, pues imposible porque en la estadística de la librería no habían vendido bien. Entonces, pues se requiere tener más fondo, pero para eso necesitamos haber tenido ya una historia más larga, o por ejemplo Biblioteca Nueva, que es el otro sello que tenemos, pues Biblioteca Nueva tiene muchos libros que son digamos más académicos, más de filosofía, más de historia, más de sociología. Entonces esos libros sí pueden estar en el fondo, como fondo en las librerías, y bueno, esas nos generan como una base, ¿no? Si nosotros tenemos solo novedades, pues estar rogándole al cielo que se vendan, ¿no? Y que se vean. Además, pues la promoción de libros es muy complicada, ¿no? Es muy complicada y muy cara. Entonces, ahí están nuestros problemas económicos. Como yo creo que todos lo hemos extrañado mucho, esta cosa terrible que hace Facebook, que te recuerda lo que pasó hace 1 año, 2 años o 13 años, pues todos los días me recuerda lo que pasó hace, yo he ido no sé a cuántas filas, a muchas, quizás 7 por ahí, ¿no? Casi desde el principio. Entonces todos los días me recuerdo de algo y normalmente son todos recuerdos muy gratos, ¿no? Es estar en fil, para todos los que vivimos eso, es salirte de la realidad y entrar a otra realidad, ¿no? Desde que amaneces estás en eso y estás todo el día hasta que el cuerpo aguanta, sí aguanta, ¿no? Y estás no sé dónde saca uno tanta energía de estar en reuniones toda la mañana, en presentaciones y más cuando, bueno, nosotros no nos pasa tanto, pero cuando hemos tenido unas cuantas presentaciones de escritores que requieren muchísimo, ¿no? Logística y demás, entonces pues es muy divertido. Entonces honestamente lo extrañamos muchísimo. La esperanza que hay es que como ya va a haber una vacuna, entonces
hacia quizá mediados del año pasado regresaremos a ese mundo de tener ferias, de tener esta algarabía y estar de nuevo en contacto con la gente, estar de nuevo llevando autores a presentaciones, bueno, a presentaciones hasta en las mismas librerías, ¿no? Mientras tanto, pues tenemos que reinventarnos, me choca esa palabra, pero tenemos que buscar alternativas que sí las ha habido. Por ejemplo, no todo es tan malo, ¿no? A veces nosotros hacíamos presentaciones y no sé, sobre todo me acuerdo cuando hacíamos presentaciones en el centro, en nuestra sede en Donceles, ¿no? Pues si nos tocaba un día malo, si nos tocaba una manifestación, lluvia o lo que sea, llegaba el autor y su mamá. Entonces, teníamos que todos ir a hacer bola, porque verdaderamente las presentaciones a veces resultaban muy, muy, muy complicadas, ¿no? Ahora en la pandemia hemos hecho bastantes presentaciones y pues verdaderamente me da gusto. Hay mucha gente que se conecta, ¿no? Varias veces más personas están conectadas a una presentación que lo que hubiéramos tenido en una presentación física. Entonces, bueno, pues eso es bueno, y se hace diálogo y se hace cosas. Entonces hemos hecho presentaciones, hemos hecho clubes de lectura, que creo que el formato funciona muy bien, ¿no? Porque cualquiera puede unirse a un club de lectura, puede estar en donde sea, en la República, o inclusive hasta puede hablar hasta clubes internacionales, no tiene que ser solo de México, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas funcionan. Ahora en la FIL, pues hay una cantidad impresionante de pláticas, de charlas, que son las mismas que nosotros que íbamos a la fila, a lo mejor no íbamos porque estábamos ocupados atendiendo el stand, ¿no? Ahora yo en las noches, y además lo puedo ver a cualquier hora, pues me paso un buen rato viendo presentaciones que normalmente no hubiera visto porque estaba yo haciendo otra cosa durante la fila. Entonces, pues a lo mejor eso ya llegó para quedarse, ¿no? Y eso está bien. Entonces, otra cosa es de que es como más democrático, ¿no? O sea, cualquiera puede, siendo una editorial grande o un libro que a lo mejor va a ser un bestseller o lo demás, bueno, pues en realidad puede uno acceder a muchísimas más cosas, ¿no? También la gente se puede cansar y no sabemos esto cuánto puede durar, pero pues mientras no existan ferias, pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? Durante toda mi carrera, y bueno, creo que desde antes, ¿no? Yo soy hija de un matrimonio donde mi mamá estudió 2 carreras, estudió filosofía y después estudió economía y trabajó toda su vida. Entonces, pues es lo que yo vi, es lo que fue siempre mi historial de familia, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo estudié, hice mi carrera, hice una maestría, trabajé en otras cosas, tuve puestos, la verdad, muy importantes, sobre todo cuando estuve en Pemex y luego trabajé por mi cuenta. Entonces, pues yo nunca he tenido un problema o una cuestión desagradable por ser mujer y por dirigir mal paso y por, pues la verdad, de rodearme he tenido la suerte de haber formado un grupo de trabajo excelente, ¿no? Excelente, en donde todos los que colaboran conmigo, la verdad es gente muy comprometida, que le gusta lo que hace y que tenemos un respeto del trabajo que hacemos. Entonces, creo que
pues no sé si he sido afortunada o he sabido manejarme en el medio, pero en realidad no he tenido problemas. Primero nosotros vamos a, obviamente hemos pasado un año muy, muy, muy complicado, ¿no? Cada mes hemos pensado yo cada mes creo que la situación va a estar muy difícil, pero afortunadamente hemos atravesado el año y hemos sobrevivido y hemos administrado los recursos que teníamos, y hemos administrado los libros que tenemos. Todavía tenemos material interesante para terminar el año, para los próximos, para los próximos meses. Afortunadamente el grupo y la empresa en España pues tiene diseñado un plan editorial interesante, ¿no? Que en la medida que se vaya realizando, pues bueno, nosotros tenemos que ir decidiendo de ese plan editorial ya con digamos, con muchísimo más cuidado, qué vamos haciendo, ¿no? Ya no podemos estar como hace algunos años, sacando libros que a lo mejor eran demasiados para el mercado, sino pensarlo muy bien. ¿Cuántos libros vamos a sacar al año? ¿De qué forma los vamos a sacar? ¿Cómo los vamos a promocionar? ¿Cuáles libros vamos a importar y cuáles libros se van a producir en México? Me refiero a imprimir en México, ¿no? ¿Cuáles nos conviene imprimir en México? ¿Cuáles son algunos libros que se diseñen más para el mercado mexicano y que puedan tener digamos, que podamos promocionar mejor? Siempre nos conviene tener libros que los autores estén en México, porque pues les damos muchísima vuelta, ¿no? Ahora no hay ferias, pero si hubiera ferias, pues se van a todas las ferias. Tenemos un equipo de prensa magnífico y de marketing, entonces pues los autores que están de nuestro lado normalmente pues dan entrevistas, participan con nosotros en todos los eventos que les proponemos y demás, ¿no? Entonces, si bien este año ha sido muy, muy, muy complicado, pues yo confío que el próximo año podamos ir un poquito más lento o mucho más lento, pero ir con pasos más firmes, ¿no? Y, y salir adelante. Además, pues bueno, sí tenemos muchísimo fondo que tenemos que seguir como que dándole otra vuelta, ¿no? Libros que se perdieron un poquito porque pues estábamos un poquito sobrados y sacábamos quizá muchos libros, pues ahora podemos voltear y recuperarlos y relanzarlos, ¿no? Entonces ahora es jugar con los elementos que tenemos, no hay de otra. Hay un libro que me haya gustado mucho. Tengo que volver a verlos. Pues mira, leo mucho. Por ejemplo, el otro día, bueno, no quiero hablar exactamente de uno que me haya marcado, que me haya gustado mucho, pero los voy a sacar inclusive. El otro día estaba revisando de Palabras Mayores, de la nueva narrativa mexicana. Y yo, qué bárbaro, o sea, ¿en qué momento pudieron hacer el compendio de todos estos autores jóvenes mexicanos, los que están incluidos en este libro, ¿no? Valeria Luceri, Brenda Lozano, Fernanda Melchor, Emiliano Monge, Eduardo Rabasa, Antonio Ramos. Digo, habría que regresar y volver a colocarlo, ¿no? Porque este libro ya salió hace unos quizás 6 años, algo así, y verdaderamente es un libro muy, 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 muy importante, ¿no? Ese me gustó. ¿Qué otro?
Me han gustado mucho los libros como de corte feminista, pero hay algunos que son muy bonitos y que son novelas de, de mujeres que han tenido que salir adelante de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, y no porque necesariamente es el que a mí me gustó, sino que ahorita se me apareció aquí. Me gustó mucho, Desoriental. Es de una mujer que proviene, no me acuerdo de qué país, creo que Irán o algo así, y después ahora vive en Bélgica, y entonces pues siempre es ese ir y regresar de lo que era su vida en Oriente a lo que es su vida ahora en Occidente, ¿no? Estoy leyendo actualmente La Odisea y me parece magnífico, ¿no? Porque es un libro en donde, bueno, es ilustrado, es una versión muy actual de un libro clásico que a lo mejor nos tocó leerlo en la secundaria y no lo entendíamos y queríamos leer el poema original de Homero. Está, digamos que modificado, no es en prosa, es en un lenguaje muchísimo más accesible, pero la verdad es muy, 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 muy interesante, ¿no? Otro libro que estoy leyendo ahorita es desde Biblioteca Nueva, y yo porque soy economista, La breve historia de la economía, me parece genial, ¿no? Porque a lo mejor nadie se atreve, quien no es economista, a leer sobre la historia de la economía, pero este libro es para el público en general, ¿no? Y hace un recuento desde Aristóteles, desde la época de los griegos, pasando por Santo Tomás, hasta ya llegar a quien ya reconoces como un economista, Adam Smith, ¿no? Pero de ahí hasta los tiempos modernos. Y decir, bueno, ¿y por qué estudiar economía? ¿Por qué ser economista? ¿Y dónde está la economía? Pues en todas las decisiones que tomamos, ¿no? Esos libros me han gustado. Y pues bueno, leo de todo, ¿no? Son los que ahorita me vienen a la mente. Hace poquito leí un clásico que no había leído, lo confieso, de Biblioteca Nueva, El retrato de Dorian Gray. Entonces me pareció maravilloso, ¿no? Excelente. Bueno, me acuerdo, fue muy divertido el año pasado cuando vino Lowell Tolhurst. Fue, digamos, como que uno de los eventos top que tuvimos, ¿no? De tener un rockero de talla internacional y llevarlo, pues, de tour, ¿no? A presentaciones en librerías, enfrentarnos a los fans, las firmas, luego las exigencias del propio LOL, llevarlo a la FIL y verdaderamente, bueno, a mí me tocó hacer como que todo, ¿no? Era yo guardaespaldas, traductora, coordinadora, le llevaba yo de comer, le llevaba el café, todo, ¿no? Pero verdaderamente era divertido porque me acuerdo, llegamos a una entrevista a una radiodifusora, entonces llegamos y ya había gente esperando afuera, ¿no? Entonces nos tuvimos que meter por atrás en el estacionamiento y bueno, fue la entrevista, estuvo muy bien, pero obviamente la gente se enteró que íbamos a salir de allí. Entonces ya íbamos saliendo y de repente nos dimos cuenta que había fans porque alguien llevaba un lápiz o una pluma o algo, ¿no? Y entonces nos tuvieron que sacar por atrás y yo salí, aparte como también era yo chofer, pues yo salí en mi coche con LOL
y la gente abalanceándose a mi coche por una, por una autógrafo y demás, ¿no? Entonces, verdaderamente, eso es muy divertido, ¿no? Y de repente ya te quitas tu cachucha de chofer y fuimos a otra entrevista y entonces, pues pásale, también tú participas, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas son la parte del trabajo que es muy divertida, ¿no? O bueno, tratar con los autores, eso es maravilloso, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es también tratar con los libreros. En una editorial pequeña como la que somos nosotros, pues hacemos todo. Nos toca hacer las capacitaciones, nos toca hablar de los libros cada mes, hablar con los libreros, hablarles de las novedades. Entonces, pues tenemos que conocerlos, platicar con ellos, o hacer las visitas a las librerías. Ahora no se puede, pero antes sí visitar librerías. Cuando teníamos presentaciones, la típica presentación con cóctel y toda la cosa, entonces pues atender los cócteles, estar ahí, ir a las ferias, pues también ir a las ferias es maravilloso, ¿no? No necesariamente a mí me toca vender, pero de repente estoy ahí a ratos vendiendo también y recomendando libros, y cuando alguien te compra un libro que tú recomendaste, pues eso es muy padre, ¿no? Eso es la parte del trabajo que más te deja, ¿no? Una vez en la fila estaba yo platicando con alguien más, recomendándole un libro, y me dice después otra persona, ¡ay, qué barbaridad! ¿Con qué emoción estaba recomendando ese libro? Ya se me antojó a mí también leerlo, ¿no? Y entonces lo compraron. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Que a la gente le guste. Más bien que la gente perciba que te gusta lo que haces. Creo que sí coincide porque los directivos y los editores saben que Malpaso es una editorial que tiene los pies en los dos lados. Es mexicana, porque es muy mexicano, ¿no? Entonces, no, y bueno, y da la casualidad que está en España, y tiene que atender a ese mercado. Pero las directrices y hacia dónde va los programas editoriales futuros es precisamente hacia atender, digamos, emociones de los lectores que pueden estar en cualquier lado, ¿no? Que en realidad yo creo que de lo que se trata es de quitar las barreras, ¿no? De quitar las barreras, bueno, del lenguaje, ya, olvidarnos de este libro, y también quitar las barreras geográficas, ¿no? Si alguien va a leer un libro de un tema totalmente contemporáneo, ¿no? Un libro, no sé, que tenga que ver con el feminismo, que tenga que ver con los dramas humanos, pues no importa dónde estés, ¿no? No importa dónde estés. Entonces, yo creo que tienen que coincidir, y más bien deberían de coincidir, porque si no, tendríamos que tener, más bien las editoriales tendrían que estar en cada país, su sede, y atender el mercado del país en donde están, y pues eso lo convierte en algo muy complicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que apelar al lector en general, y que sea un lector global, ¿no? Y bueno, y más nos vale que coincidan, si no, pues estaríamos condenados a desaparecer. Bueno, como directora de Malpaso tenemos un año 2021 que va a ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este mercado vamos rezagados.
como lo hemos platicado, como quizá todo el mundo sepa, colocamos libros y 3 meses después, 4 meses después, sabemos qué pasó con esos libros. Entonces, hacia 2021 vamos a estar viendo lo que sucedió, digamos, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hacia el final del año, ¿no? Entonces, nuestra colocación de novedades y demás hacia fin de año, pues no fue muy grande. Entonces, y además, el mercado está bastante contraído, nuestras ventas han caído, si la CANIEM ha indicado que en el sector las ventas han caído 25%, una cosa de esas, pues eso es el promedio. Las ventas de cada editorial en lo particular, pues mucho más que eso, ¿no? Nosotros hemos caído muchísimo más que eso. Por lo tanto, el arranque de 2021 va a ser complicado. No, mi función es encontrar canales diferentes de venta. Ahora que no hay ferias, ahora que los mercados tradicionales son complicados, pues tenemos que buscar canales alternativos, ¿no? Y salir adelante. Y bueno, pues esperemos que ya hacia a mediados del 2021 las cosas ya empiecen a tomar un curso un poquito mejor, ¿no? Y veamos. Y yo en lo personal, pues en lo personal tengo muchos intereses, tengo muchas actividades aparte de trabajar. Entonces, es seguir con todas estas otras cosas que me ocupan en mi día a día. Entonces, pues, esperemos que también ya hacia 2021, mediados del 2021, este encierro ya se vaya relajando, pues para hacer más actividades, ¿no? Aunque no, la verdad es que la pandemia o el encierro no me aburrió demasiado, ¿no? La verdad es que uno es sortudo, ¿no? Teniendo como una hobby, y además en mi caso ni siquiera es hobby, es casi parte del trabajo, leer, pues ya con eso tiene uno mucho del tiempo ocupado, ¿no? Aparte me gusta mucho el ejercicio y demás, entonces en eso se me va el tiempo. Este año ha resultado muy complicado, pero ha resultado complicado para todos, para el mundo en general. Entonces, el mundo de los libros tiene que transformarse, quizá, como todos nos tenemos que transformar. Y tenemos que salir de esto, nos tiene que servir como lección, nos tiene que servir para algo, para salir mejorados y salir diferentes y salir más fuertes. Entonces, pues, yo tengo fe que vamos a salir adelante, ¿no? Porque este es un sector muy importante y es muy importante para todos, para el espíritu, ¿no? Por lo tanto, seguiremos dando lata. Entonces pasamos por un bache en lo individual, pero también, pero no hay crisis que duren 100 años, ¿no? Entonces de esto vamos a salir adelante. Tendremos que ser creativos, tenemos que trabajar fuerte, tenemos que trabajar duro y insisto, nosotros tenemos un equipo de trabajo muy, muy, muy sólido y yo le agradezco muchísimo a toda la gente que trabaja conmigo y creo que juntos vamos a poder salir adelante. Pues eso es lo que puedo decir. Estamos cambiando la web justo en este momento, que es Malpaso y CIA. Entonces, Malpaso y CIA, que es Malpaso y compañía, allí están todas las redes de todos los sellos, que los repito, son
Malpaso, JUS, Lince, Biblioteca Nueva, D-Books, salto de página, ¿no? Entonces, ahora ya pronto va a estar todo bajo el paraguas de Malpaso y CIA, aunque las redes de cada uno de los sellos creo que todavía van a estar vivas, pero pues les recomiendo que entren a la librería, malpasolibrería.com/MX, ahí pueden ver todo nuestro fondo. Nos orgullece decir que entregamos al siguiente día los libros que compren en el DF, aparte la entrega es gratis. En el interior de la República pues sí tenemos que cobrar el envío, pero se surte al día siguiente, entonces lo que se tarde en llegar el libro. Hay muchísimas promociones, ahora en Navidad va a haber cupones de regalo para que, tarjetas como de regalo, ¿no? Compras una tarjeta que puedes comprar los libros que están en descuento y más porque la tarjeta tiene un descuento en sí. Entonces, pues síganos, vean la página de la librería, compren en línea, aparte de que estamos en todos los puntos de venta.